¿Qué contexto ha generado COVID-19 en el ámbito global en el que nos movemos en este momento? Bueno, como características esenciales tiene el ser un hecho completamente inusual, carente de precedentes cercanos y que nos ha generado una situación de cambio constante e incierto. Inusual, ¿por qué? Pues no sé si habréis tenido la misma sensación que yo, pero en los primeros momentos desde que se declaró la crisis por la pandemia de COVID-19, yo he tenido la sensación de estar en un escenario de ciencia ficción. Esas películas que todos hemos visto de graves epidemias, catástrofes naturales, catástrofes alienígenas. Bueno, la casuística puede ser muy variada, pero es cierto que ha tenido algunos precedentes a lo largo de la historia. Si nos recordamos a la Edad Media, no, no es en vano en estos momentos indicar que la peste negra se llevó las vidas de varios millones de personas en la vieja Europa, en un momento socialmente también bastante complicado. En España, pues, y en toda Europa y en el mundo, la gripe española en 1918 también obligó a un confinamiento de la población y generó varios millones de muertos. Sí es cierto que la palabra pandemia nos da un indicativo del alcance de este tipo de situaciones. Pandemia procede del griego clásico y significa todos y cada uno en el pueblo. Esto es algo universal, no es algo que se centre en sociedades concretas, en administraciones concretas o en estados. Nos afecta a toda la globalidad y en estos momentos a nivel mundial. Una afectación de este calibre que ponga en peligro nuestra seguridad, que ponga en peligro nuestra estabilidad económica, social, psicológica y emocional, se suele dar habitualmente en los conflictos bélicos. Como sabemos, en el ámbito mundial, pues en el siglo XX hemos sufrido dos guerras mundiales tremendamente dolorosas y con pérdidas humanas tremendas. Y a mayores de eso, pues en los años 90 del siglo XX hemos tenido un conflicto muy cercano, que ha sido la guerra de los Balcanes, que por su componente étnico y religioso pues tuvo una especial crudeza en cuanto a pérdida de vidas humanas y más recientemente pues el conflicto en Siria, de manera que está muy estudiado en el ámbito de la psicología el impacto del estrés postraumático en la población y en nuestra estabilidad emocional, a lo que no podemos ser ajenos. A este enemigo al que nos estamos enfrentando es totalmente distinto. No ha sido causado por el hombre, pero nos afecta a lo más básico, que es nuestra vida, con lo cual afrontarlo no es fácil. Los historiadores y los expertos, alguno que me gusta especialmente, como Yuval Noah Harari, han indicado la fragilidad actual y la falacia de la invencibilidad, que son dos factores que nos pueden ayudar a comprender por qué en estos momentos es tan difícil afrontar la crisis de COVID-19. ¿Por qué? Pues porque en la Edad Media, si nos remontamos a la época de la peste negra, la esperanza de vida era de unos 45 años, si se llegaba con salud ya era todo un logro y una conquista, y la mayor parte de la población vivía amenazada pues, por la violencia social que existía en aquel momento, por las presiones del sistema de poder que también se desarrollaba, reyes, señores feudales, y a mayores de eso, pues la enfermedad hacía que una persona al final de su vida hubiese perdido uno o varios hijos por deficientes condiciones sanitarias, higiénicas, porque culturalmente y en cuanto a medios era diferente, de manera que a nivel social, emocional y humano se estaba muy acostumbrado a convivir con la pérdida. A mayores de eso, todo el mundo se sabía vencible, porque la guerra era algo habitual, los conflictos territoriales o los conflictos de poder, de manera que sabían que eran vencibles, posiblemente. Hoy por hoy hemos llegado a un tipo de sociedad que también se ha creído invencible y este virus no ha venido más que a demostrar cómo nos puede dar en la línea de flotación de las sociedades civilizadas del siglo XXI que nos creíamos invencibles. También es cierto que existe, como ponen de relieve los historiadores y los expertos, una ausencia de confianza en el entorno global. ¿Por qué? Porque es cierto que los sistemas de soporte a nivel global están fallando. El papel de la Unión Europea, pues en estos momentos es complejo, delicado y está mostrando una serie de fragilidades que probablemente ya aquejaban a un proyecto tan maravilloso como fue el de la Unión Económica y Monetaria. Cierto es también que la propia historia ha demostrado que la vieja Europa y los reinos que la integraban nunca han estado unida y es difícil cohesionarla porque somos todos muy diferentes. A mayores, la gestión realizada por potencias mundiales y poderosas como son China o Estados Unidos de América también está llevando a observar que nos sentimos inseguros en un entorno cambiante y en el que hay un pozo de hostilidad que en estos momentos tampoco nos ayuda a estar tranquilos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nos encontramos en un cambio constante y presidido por la incertidumbre. Es un entorno boca plus o cualificado, ¿no? La gente que estamos en recursos humanos estamos acostumbrados a esta terminología con altos niveles de volatilidad, de incerteza, de complejidad y de ambigüedad, que son generadores de una consecuencia muy importante, como es la inconsistencia en la gestión pública. En el marco de las posibilidades, sí es cierto que, perdón, creo que no me he pasado de diapositiva, vamos a verlo, sí.
En el marco de las posibilidades, la crisis de COVID-19 ha tenido un profundo impacto a nivel global. Con la declaración de alerta sanitaria, no habíamos vivido esto pues, en nuestra historia reciente, y de un estado de alarma por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas y actualizaciones. ¿Qué supone todo esto? Una serie de limitaciones a nuestra vida anterior, incluso a nuestra vida profesional y vida administrativa, con limitaciones a la circulación, a las libertades en ese sentido, en el ámbito pues, más laxo y más limitado de la palabra, y el establecimiento de una serie de obligaciones entre las que está el confinamiento de la población, la obligación de trabajar con medios remotos en la medida de lo posible, y otra serie de cuestiones que sí es cierto que han comprometido nuestra vivencia en estos momentos. A los que seáis juristas como yo, posiblemente os recuerde vuestros estudios de Derecho Constitucional, los que ya tenemos unos años estudiamos Derecho Político. Yo recuerdo un profesor de Derecho Político que tuve en primero de carrera, que cuando nos explicaba los estados de alarma, sitio y excepción, nos insistía mucho en que eran mecanismos constitucionales excepcionales y que probablemente a lo largo de nuestra vida profesional y personal pues no llegaríamos a verlos, gracias a Dios. Bueno, cierto es que yo, y como vosotros, hemos vivido dos estados de alarma. El primero en el 2010, por un tiempo limitado con motivo de la huelga de controladores aéreos, y en esta ocasión pues con toda su dureza, pero cierto es que el bien superior es el que es necesario proteger en estos momentos, que es la salud pública y la vida, la supervivencia humana, con lo cual pues ni más ni menos nos hemos visto en este contexto. También es cierto que la gestión pública que estábamos desarrollando ha tenido un antes y un después de esta crisis generada por COVID, y existía una situación previa a la declaración del estado de alarma. Pues afortunadamente la gestión pública, al menos en el ámbito español, se veía caracterizada por un contexto expansivo e incrementalista, tendente sobre todo a la gestión integral en un entorno global. Las administraciones públicas nos habíamos recuperado de la crisis profunda que se sufrió en el periodo 2010-2015, en el cual, como sabéis, los estados más frágiles de la Unión Monetaria, de la zona euro, que fueron España, Portugal, Italia y Grecia, pues sufrimos una importante crisis económica, la que no fue ajena al sector público, con serias limitaciones, no solo en cuanto a gasto público, sino también en cuanto a tasa de reposición de efectivos y a retribuciones. ¿Qué sucede? Que este contexto expansivo e incrementalista pues, nos permitió abordar diferentes procesos en el ámbito de recursos humanos, como podían ser consolidación de empleo temporal, funcionarizaciones del personal o incluso cobertura a tope de las vacantes que pudiésemos tener en plantilla, generadas por unas tasas de reposición de efectivos contempladas en la legislación sobre presupuestos generales del Estado del 100% e incluso más. Llegamos, además de ello, a establecer normativa que permitiese la jubilación anticipada voluntaria en sectores críticos, como en el caso de las entidades locales de la policía local, de manera que no solo nos permitía un interesante relevo y necesario relevo generacional, sino que también nos permitía el convocar y ofertar pues, unas ofertas de empleo público amplias destinadas a la sociedad. En la situación actual y en la posterior al estado de alarma, cierto es que se ha caído todo como un pequeño castillo de naipes y se ha puesto de relieve la necesidad de trabajar por medios remotos y en entornos digitales. Para ello me gustaría analizar con vosotros qué es un entorno digital, porque suena un poco como a mundo paralelo. Un entorno digital es un conjunto de elementos, de circunstancias, tecnologías, conocimientos que permiten el normal desarrollo de un desempeño laboral en espacios no físicos. Algo así como una realidad paralela, pero realidad, al fin y al cabo, en la que en estos momentos estamos obligados a desarrollarnos por cuestiones de seguridad y salud. Por contraposición a las oficinas físicas, los entornos virtuales tienen diferencias y similitudes. La diferencia más importante es la de la falta de interacción humana, que quizás es lo que más estemos echando de menos en estos momentos, y por eso iniciativas como los webinars o las videoconferencias son tan útiles, porque nos permite vernos, nos permite sentir que hay alguien al otro lado, que no somos una voz cuyo eco nos devuelve una pared, ¿no? Y más en momentos de confinamiento. Cierto es que la similitud es compleja, pero se puede lograr. Como veremos, existen numerosas herramientas que nos van a permitir sentirnos más cercanos y crear un entorno de trabajo de carácter virtual en el que nos sintamos cómodos, nos podamos desarrollar, interaccionar con los equipos humanos que estén a nuestro cargo o de los que formemos parte integrante, y desarrollar nuestro trabajo pues, en un contexto crítico que en estos momentos es muy complejo. En este punto cobran especial relevancia los procesos de identificación corporativa, lo que se conoce como el employer branding o el corporate branding público en entornos críticos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
el sentido de pertenencia, esa vinculación psicológica desde el punto de vista profesional o laboral que tenemos con nuestra organización o con nuestra compañía, en el caso del sector público, con nuestra administración, como a mí me gusta decir, cobra más importancia que nunca. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda, como veremos, a encontrar un sentido a la labor que estamos desarrollando, que no es otro que el sentido de lo público. A mayores de eso, ayuda a que el trabajo en remoto, sin interacción y en entornos virtuales, se desarrolle de una manera mucho más agradable y que nos haga sentir partícipes de un proyecto común. Os pongo un ejemplo muy claro de corporate branding. El grupo Inditex o Zara, que efectivamente pues todos sus empleados se sienten muy vinculados a la imagen de marca, una marca pues mundialmente conocida, y cierto es que incluso en los peores momentos en los que la marca se ha tenido que reinventar al servicio de la sociedad, pues fabricando pues batas, fabricando mascarillas o lo que están fabricando en estos momentos, y que la propia empresa se vuelque en prestar este servicio con la finalidad de ayudar a la colectividad, pues es muy importante. En el sector público también tenemos que aprender de estas buenas prácticas privadas y volcar todo nuestro saber hacer en que la sociedad en estos momentos se sienta apoyada y atendida. Para poder crear un entorno digital o un entorno virtual de trabajo, son esenciales los departamentos de administración electrónica, como seguramente todos habréis podido comprobar en estos momentos. Tienen un papel estratégico en los procesos críticos y evolutivos en toda administración pública. ¿Qué sucede? Que en el ámbito de la Administración General del Estado o de la Administración de las Comunidades Autónomas, este tema está más profesionalizado y está mejor dimensionado. En el ámbito de la Administración local seguimos tirando mucho de los departamentos de informática. Como a mí me gusta contraponer, la gente que trabaja en los departamentos de Administración electrónica son verdaderos profesionales de la modernización y de la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que no son un soporte técnico, que cuando nos falla el ordenador los llamamos, los molestamos o el equipo para que nos ayuden también. Pero eso es un soporte técnico, no es administración electrónica. Administración electrónica es innovar, establecer nuevos mecanismos, procedimientos y sistemas de trabajo y permitir que podamos trabajar en tiempo real y de manera síncrona como estamos trabajando en estos momentos. En ese sentido, en mi experiencia práctica, tengo que romper una lanza para mi organización en favor de los chicos y las chicas de nuestro departamento de administración electrónica, porque la verdad son una referencia y deberían serlo para toda España, en el sentido de que en un tiempo récord han logrado proporcionar equipos a prácticamente toda la organización, encargarse de un soporte técnico muy complejo, de su configuración y de prestarnos apoyo constante, permanente y siempre con buenas palabras y con una sonrisa, de manera que los espacios virtuales profesionales es posible crearlos, después veremos los elementos que los pueden integrar, pero en estos momentos son esenciales. Dentro de las posibilidades, tenemos que analizar también la importancia de los entornos y de las competencias digitales. ¿Por qué? Porque las competencias digitales en estos momentos cobran una relevancia esencial. En este punto, ¿qué es una competencia digital? Son las habilidades para la utilización de las tecnologías de la información y comunicación que permitan un adecuado desempeño profesional en una sociedad o entorno digital. Es, por así decirlo, una habilidad personal que también se entrena, que también se adquiere y se trabaja. Y hay que estar dispuesto a ello en estos momentos, sí o sí. Como competencias digitales, a mí me gusta seguir pues, alguna clasificación especializada, hay muchas, pero me gusta la que las define en 8, que serían visión estratégica, que es esencial en estos momentos para saber a qué camino queremos ir, sobre todo a corto y medio plazo. Ya no estamos pensando en el largo en estos momentos. Para gestionar el trabajo en red, para realizar una gestión adecuada de la información, que como veremos es muy importante, facilitar la comunicación digital, un aprendizaje, entrenamiento constante, el conocimiento digital y compartirlo, una orientación al cliente, que en estos momentos es la sociedad con lo que está sufriendo y lo que está pasando, y permitir ejercer un liderazgo en red, que no es nada fácil. En este caso, en este punto, hay que contraponer funciones frente a competencias. Creo que se ha abierto un campo muy importante para los expertos en recursos humanos porque COVID-19 nos ha enseñado algo muy relevante respecto de las relaciones de puestos de trabajo, que no es otra que la necesidad de reorientación de los instrumentos de ordenación y clasificación de recursos humanos, esta vez desde una nueva óptica, que es la del desempeño en entornos críticos. Siguiendo a Zygmunt Bauman, me gustaría mucho hablar de que se ha abierto entre nosotros la necesidad de configurar RPTs líquidas, de manera que sean flexibles, que sean como ese junco que se dobla pero no se rompe. ¿Por qué? Porque gran parte de la problemática que ocurre en estos momentos en el sector público, en cuanto a las relaciones de puestos de trabajo, a su revisión, a su constante actualización ajustada a las necesidades de prestación de servicio público, deriva de su rigidez.
una rigidez que viene marcada en su mayor parte por el marco normativo. Cierto es que el marco normativo de carácter básico que define el EBEP es muy sintético en este punto y que ha diferido al legislador de desarrollo aspectos más concretos como pueden ser los del procedimiento. Lo que quizá en estos momentos menos necesitamos es un procedimiento que nos obligue a que cada vez que queramos reajustar, redefinir funciones, competencias en una relación de puestos de trabajo o en un puesto o en un grupo de puestos, necesitemos una negociación amplia, larga, tediosa, una aprobación inicial, una exposición pública, una aprobación definitiva, otra exposición pública, si hay alegaciones nuevamente repetir el proceso y rezar para que no haya recurso, porque en el mejor de los casos un profesional de recursos humanos en el ámbito del sector público, especialmente en el local, se pone en un plazo de entre 6 y 8 meses para tener una RPP actualizada cada año. Y esto en estos momentos, en un entorno crítico, no nos lo podemos permitir. También es cierto que habrá que redefinir los procesos y metodología de análisis de puestos de trabajo y de valoración. ¿Por qué? Pues por algo muy importante, porque unido a esa liquidez de las relaciones de puestos de trabajo y esa demanda de flexibilidad, se va a necesitar pasar de funciones a competencias. No nos va a servir que alguien pues, nos saque su ficha, ¿no? Y que nos diga, no, esto no está en mi guía de funciones, no lo hago, no trabajo. O bueno, yo es que en mi oposición no me han pedido competencias digitales, lo siento, no tengo obligación de utilizar un ordenador. Esto en estos momentos no nos lo podemos permitir porque hablamos de contextos críticos en los que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Aquí os vamos a formular la primera de las preguntas, de las cuestiones para poder obtener datos sobre vuestra opinión respecto de aquellas, dejadme consultarlo. De la primera de las preguntas es si creéis que las administraciones públicas estaban preparadas en el momento en que se declaró el estado de alarma para teletrabajar. De manera que ya cuando salga la pantalla, que yo no lo puedo visualizar, pues vais contestando lo que estiméis en ese sentido. En cuanto a la reinvención de la gestión pública o cómo trabajar en contextos críticos, efectivamente nos hemos encontrado en un momento bastante complejo. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo gestión pública crítica, que no es la gestión pública ordinaria y que tiene una serie de características esenciales, como son la urgencia y la excepcionalidad. Lo que estamos haciendo no lo habíamos hecho hasta ahora. Las decisiones que estamos teniendo que tomar no las habíamos tenido que tomar, pues por suerte o por desgracia, hasta ahora. La velocidad con la que se desarrollan los procesos tampoco es la habitual. Los procesos de toma de decisiones son críticos y delicados y es muy relevante el papel que desempeñan en estos momentos las personas, de las que se requiere una colaboración constante y cercana, bien distinta a la que estábamos acostumbrados a desarrollar, con una capacidad fundamental que tiene que ser de adaptación al cambio. ¿Qué propuesta podemos hacer para lograr que esta gestión pública crítica sea una realidad? Pues cambiar la metodología, por ejemplo, utilizando metodologías Agile, que como sabéis son unas metodologías que se desarrollaron o se pusieron en marcha pues, sobre el año 2001 en el ámbito del desarrollo de software. Cuenta incluso con su propio manifiesto en el que se contiene pues, el origen y las finalidades, pero para resumiros lo puedo centrar un poco en que se trata de que las ideas y la interacción de las personas prime por encima de los procesos y de la estandarización de los mismos. Cierto es que es una metodología dinámica, constante, sometida a iteración y a calendarización para que nada se prolongue demasiado y para que se permita una gestión ágil y eficaz dentro de los equipos de trabajo. Su aplicación al sector público tiene una serie de ventajas y de inconvenientes. Como ventajas, el permitirnos que no nos retrasemos en los procesos de toma de decisiones, el permitir que la interacción humana tan importante en estos momentos, ya que estamos trabajando en entornos remotos, sea una realidad, pero a la vez tiene una serie de inconvenientes. Entre ellos está el que si no se definen las jerarquías y se convierte en un modelo, digámoslo así, asambleario, hay un riesgo de caos importante y también si no tenemos calendarizado o identificados los objetivos a conseguir, corremos el riesgo de la improvisación que puede ser muy peligrosa. Como siempre, es muy importante en este sentido el factor humano, el compromiso, el grado de compromiso que tengamos con el servicio público y con nuestra organización. ¿Por qué? Bueno, pues porque no podemos olvidar y como expertos en recursos humanos esto es muy importante que ahí fuera hay una sociedad que está rota. Aunque no lo podamos ver con toda su crudeza, los próximos meses nos lo demostrarán, rota a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel social y a nivel humano. Y en su reparación tenemos que colaborar también los funcionarios públicos.
Esto es un compromiso con lo público. Yo siempre pongo como ejemplo, y aunque lo citaré después, este maravilloso libro que una buena amiga me regaló hace muchos años, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que como sabéis era un neurobiólogo y neurofisiólogo que estuvo en un campo de concentración, sobrevivió y que, como veremos después, no solo descubrió que la búsqueda del sentido era lo que hacía que muchas personas sobreviviesen en situaciones humanas límites, tales como un campo de concentración, el sentido de la vida, el sentido de lo personal, sino que descubrió otras cuestiones que os explicaré después, pero sobre todo es importante encontrar un sentido. Y yo creo que quienes tenemos vocación de servicio público encontramos el sentido a trabajar por lo público y comprometernos con la sociedad. Además de ello, en estos momentos, pues todos aquellos que no tengan esa vocación de servicio público deben encontrarla, porque como bien apuntaba Charles Darwin, la clave de la supervivencia no es la inteligencia ni la fuerza, es la adaptación al medio, y la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al medio. Con lo cual no nos queda otra que adaptarnos a un medio incierto, voluble, cambiante, difícil y sobre todo crítico. Vamos a pasar a analizar las herramientas que podemos utilizar para poner en marcha pues, un nuevo modelo de gestión o esa gestión pública crítica que en estos momentos pues, necesitamos. Dentro de los medios, a mí me gustaría citar al teletrabajo y a sus parientes cercanos, que son el trabajo remoto en entornos virtuales y la gestión pública crítica. Aquí, bueno, en el teletrabajo hay muchísima literatura, entre ellos está, pues como ya sabéis, Víctor Almonacid, que escribió unos artículos maravillosos sobre el teletrabajo y es fiel defensor del mismo, y con mucha razón, porque él además ha trabajado en él y como mucha otra gente conoce bien pues, sus debilidades y sus fortalezas. Cierto es que yo os lanzaría una pregunta. ¿Teletrabajo, trabajo remoto y gestión pública crítica remota son lo mismo? Yo pienso que no, y os voy a explicar mis razones. En primer lugar, tenemos al teletrabajo, que es el que más conocemos de estos tres parientes. El teletrabajo en principio es estable y se trata de una herramienta, de un sistema de trabajo remoto orientado a implementar mecanismos de flexibilidad y conciliación de la vida laboral y familiar. No deja de ser la realización de trabajo en remoto y sin presencia física, de manera que personas con problemática a priori para conciliar su vida personal, laboral y familiar puedan acogerse a este mecanismo para lograr que todas esas cargas sean menos pesadas. Así como en otros países, sobre todo en los de cultura anglosajona o cultura nórdica, quizá por una cuestión cultural y social, tiene buena acogida y mucho éxito, en el ámbito español tiene una infravaloración cultural y social muy importante y además muy preocupante que no ha contribuido nada a interiorizar o a hacer visible, a visibilizar sobre todo la importancia del teletrabajo. ¿Por qué? Bueno, pues por dos aspectos, por cuestiones culturales, porque somos una sociedad de corte mediterráneo, España, Portugal, Italia, Grecia, somos países mediterráneos de tradición heredera latina, romana, donde la interacción social nos gusta mucho. Lo estamos viendo con las dificultades que tenemos para cumplir el confinamiento, ¿no? Así como en otras sociedades no hay ningún problema y si las autoridades nos mandan para casa, no sale nadie de casa, pues aquí en España está costando. Es muy loable toda la fuerza que está teniendo la sociedad, pero también cierto es que cuesta mucho. Los multados y los detenidos ahí están. Por cuestiones culturales nos gusta interactuar, nos gusta vernos la cara, nos gusta hablar. Y también en muchos casos por cuestiones personales, porque bueno, pues en ocasiones la vida personal no es grata y a veces ir a trabajar pues es una vía de escape. También es cierto que por motivos personales en los que alguien tiene conciencia de su falta de competencias digitales, por eso son tan importantes, o que no tienen, por así decirlo, un perfil digital, pues prefieren acudir a la oficina y de esa manera interactúan. Y bueno, también hay que añadir el peso del presentismo, que es muy importante en España. Parece que quien no va a la oficina no está o no trabaja y eso no es cierto. Hay grandes teletrabajadores y en muchas ocasiones pueden rendir más incluso que en la oficina porque no tienen interrupciones. ¿Qué sucede? Que el teletrabajo, por todos estos motivos, no ha logrado cuajar en el grueso de las administraciones públicas, a pesar de que existen experiencias muy buenas y muy positivas en distintos ámbitos. Luego tenemos otro de los parientes que es el trabajo remoto y en entornos virtuales. Es un gran desconocido. ¿Por qué? Porque en el ámbito de organizaciones de gran tamaño, como puede ser la AGE, las administraciones de las comunidades autónomas, sí es cierto que está más normalizado. En el ámbito del sector público local, a menudo tiene un carácter casi clandestino. Bueno, pues por esa cultura del presentismo es complejo articularlo y a veces te encuentras con esa anécdota que muchos compañeros te cuentan, que pasa en sus organizaciones y te dicen, no, es que, oye, fulanito, fulanita tiene firma electrónica en casa, pero no quiere que nadie lo sepa.
Y dices, ¿pero por qué? Si es que es fantástico saber que la tienes, saber que si hay una urgencia no hace falta que venga, que puede firmar desde donde esté y que si se desplaza por razones profesionales o incluso personales puede hacerse cargo si hay una emergencia. Sobre todo, bueno, pues estamos hablando de esos puestos clave en una organización que cuando no están pues tenemos problemas. Ciertamente es una herramienta muy versátil y que es viable su extensión fundamentalmente a nivel directivo y predirectivo. Tendemos a asociar el desempeño de trabajo remoto con el tener firma electrónica en casa y el poder acceder al correo y como mucho a los escritorios remotos. ¿Vale? Pero no siempre es así. Hay entornos virtuales, como veremos, herramientas colaborativas que permiten una interacción permanente y constante, que nos permita, sobre todo, desempeñar ese trabajo remoto de manera sostenida, como vamos a ver. Y por último está la gestión pública crítica por medios remotos, que hemos analizado lo que es la gestión pública crítica, pues en este caso, desarrollada en medios remotos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Me gustaría mucho insistir, porque estos días estamos leyendo todos, tanto en redes sociales como en webs especializadas, el teletrabajo que vino tras el COVID. No, es que ahora no estamos haciendo teletrabajo, en mi modesta opinión. Estamos haciendo gestión pública crítica por medios remotos porque no podemos desempeñarla por medios físicos o por presencia física, pero por medios remotos. Esto es una gestión pública crítica desde el momento en que requiere de nosotros todas nuestras energías porque todo es urgente. Cierto es, en estos momentos el futuro es un presente que no puede esperar, pero cierto es que la perspectiva requiere de una regulación detallada, tanto por el legislador como por cada organización en el ámbito de sus competencias de estos tres tipos de teletrabajo, trabajo remoto en entornos virtuales y gestión pública crítica por medios remotos para la pervivencia del modelo, para verificar que realmente sea eficiente y, sobre todo, en garantía de la seguridad y salud laboral, porque una gestión pública crítica por medios remotos sostenida en el tiempo es difícilmente viable desde ese punto de vista. Me parece que en esta diapositiva que teníamos, no, todavía no tenemos pregunta. Me estaba despistando yo si teníamos pregunta en la diapositiva número 13, pero todavía no. Si queremos analizar los entornos dentro de las herramientas para el desarrollo de esta gestión pública crítica, la innovación pública en la creación de ámbitos de trabajo de carácter virtual es esencial. Tenéis grandes innovadores en el ámbito del sector público, especialmente el sector público local. A mí siempre me gusta mucho citar a Fermín Cerezo, a Sara Hernández Ibabe, que es una innovadora fantástica, a Borja Colón de Carvajal y también al Instituto Andaluz de Administración Pública, porque desarrolla labores fundamentales desde el punto de vista de la innovación, por supuesto a Novagov también, y tenemos iniciativas fantásticas de las que sin duda podéis obtener referencias de muy buenas prácticas. Los entornos podemos definirlos como la suma de elementos tendentes a facilitar la comunicación, la aportación, la generación y compartimentación de conocimiento, los procesos de toma de decisiones y la colaboración profesional en entornos remotos y en tiempo real. Por así decirlo, los espacios virtuales o las oficinas virtuales que más allá de un correo electrónico, más allá de una firma electrónica o de un portafirmas nos pueda permitir seguir desarrollando las funciones y seguir trabajando por medios remotos, porque hay algo muy importante en lo que estos días insistía, es que gran parte de la sociedad tiene interiorizada la idea de que no estamos trabajando, de que estamos en casa mano sobre mano, y eso no es cierto. Eso no es así. La administración pública no se para. Se ha ralentizado por la suspensión legal de los plazos de los procedimientos administrativos, pero hay muchos otros procedimientos que se están desarrollando y hay una parte esencial de funciones destinadas a afrontar esa gestión pública crítica y a materializar la que estamos desarrollando y que la ciudadanía no sabe. De manera que es muy importante contar con medios y mecanismos que permitan dejar testimonio de todo lo que se ha realizado y de todo lo que se está haciendo. Dentro de estos medios tenemos los sistemas de mensajería instantánea segura, que como sabéis hay muchísima polémica, que si WhatsApp es seguro, que si no lo es, como sabéis el propio Parlamento Europeo y grandes empresas están recomendando a sus trabajadores que no utilicen, por favor, WhatsApp para sus comunicaciones profesionales por las posibles fugas de seguridad. Ciertamente existen otras aplicaciones como Signal, que aparentemente pues, son más seguras en cuanto al cifrado y al no almacenamiento de mensajes, pero bueno, tienes también su problemática. Existen las plataformas colaborativas, que son las que nos permiten crear espacios acogedores donde podamos interactuar, no solo desde el punto de vista pues, de un responsable de ese entorno, como puede ser una plataforma Moodle, sino pues, plataformas colaborativas como Yammer o similar que permiten que todos aporten, porque ahora más que nunca es esencial crear un equipo humano y tener la sensación de que todos aportamos al equipo, como veremos. Para el control de objetivos y un control de gestión podemos utilizar también las metodologías ágiles a través de Scrum para proyectos definidos. Ojo, que tengan una iteración no superior a 2 semanas y que tengamos unos objetivos muy claros, como puede ser Trello, paneles de tableros, Kanban o similar.
nos permite calendarizar y llevar un buen control, pero como veremos tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y dentro de los entornos virtuales de trabajo no dejamos de tener al teléfono de toda la vida y al correo electrónico, no nos podemos olvidar de ellos. ¿Por qué? Porque seguimos con ellos. ¿Qué opináis? Yo creo que todos seguimos con ellos. ¿Qué sucede? Que en muchos casos el correo electrónico ha demostrado ser un gran ladrón de tiempo y sobre todo un riesgo, porque es muy difícil poder controlarlo de una manera eficaz, sobre todo en entornos donde, en momentos y en entornos donde podemos tener pues 200 correos electrónicos. Es fácil que algunos se nos despiste porque somos humanos, ahora más que nunca, y trabajando al ritmo que se trabaja en gestión pública crítica es complejo. El teléfono de toda la vida es importante porque es aquello que nos permite tener ese conocimiento de escuchar la voz, ya que no nos podemos ver. Yo os animo también a que exploréis, que ya lo estaréis haciendo muchísimas organizaciones públicas, la videoconferencia, que no solo sirve para que los órganos de gobierno se reúnan por medio remoto, sino para que también en los equipos humanos a vuestro cargo os podáis ver. Es muy importante el poder visualizarse, el poder verse, porque es la forma de sustituir a esa interacción humana que en estos momentos tanto nos falla y máxime pues nos falla incluso con nuestros allegados porque estamos confinados. Me gustaría insistir mucho en la importancia del elemento humano, tanto para afrontar la gestión pública crítica como para configurar entornos de trabajo remotos y para afrontar esta crisis en general. ¿Por qué? Pues porque el elemento humano tiene una importancia muy reseñable y es algo que tanto la normativa como el entorno de gestión pública ha olvidado en los últimos años. Los sistemas sociales, no olvidéis que son un tejido de soporte psicológico y un elemento favorecedor de la supervivencia humana en entornos de catástrofe y amenaza vital. No os olvidéis que ya desde que el hombre era hombre, desde épocas de las cavernas, el peso de la tribu era muy importante, precisamente porque el grupo humano protegía frente a las amenazas de depredadores y otro tipo de amenazas vitales. En estos momentos, pues como veis, las sociedades tienen que estar más unidas que nunca y los equipos humanos que trabajan en organizaciones públicas mucho más. A mayores de eso, no subestimemos en estos momentos el impacto en los equipos humanos a nuestro cargo del confinamiento. Tenemos casos que han demostrado, como os decía al inicio, pues, el impacto del estrés postraumático que se genera como consecuencia de un confinamiento, de un aislamiento de situaciones muy duras. También tenemos ejemplos en el otro sentido. Pues el ejemplo de Nelson Mandela, que estuvo confinado más de 27 años en Robben Island, en la prisión, y en otra más en Sudáfrica, en una celda mínima, y que aún así no se hundió. Y el caso de Ana Frank, que como sabéis, estuvo 4 años recluida, escondida de los oficiales nazis. Insisto nuevamente en Viktor Frankl, en la búsqueda del sentido y también en la actitud interior, porque otra de las cosas que este libro, El hombre en busca de sentido, nos enseñó en su momento es que no podemos cambiar las circunstancias que tenemos que afrontar en la vida, pero sí la actitud que adoptamos frente a ellas. Si esa libertad última al ser humano nadie se la puede robar, pues conservad vuestra actitud y sobre todo conservemos esa actitud de servicio público que en estos momentos la sociedad tanto demanda de nosotros. Tampoco olvidemos que el cerebro es plástico. Esto ha sido demostrado por investigadores como Cyrulnik y que es resiliente. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es capaz de recuperar su estabilidad psicológica, salvo patologías, lógicamente, en supuestos en los que ha estado sometido a una gran presión. No olvidemos esto, pero también seamos empáticos a la hora de comprender los comportamientos, no solo de toda la sociedad, sino de los equipos humanos que tenemos a nuestro cargo o en los que estamos integrados. La gestión pública crítica también nos está obligando a realizar una gestión crítica de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no podemos seguir desarrollándolo como hasta ahora. Hay que poner en valor a las personas, es la única forma de salir adelante. Y hay que crear equipos de alto rendimiento, a dos niveles, tanto a nivel directivo, porque en estos momentos es cuando el directivo tiene que estar, si no está para esto, no está para nada, y también a nivel predirectivo, medio o básico, porque aunque uno no esté en la dirección, puede ser un profesional muy válido y además que tenga muchas ganas de aportar y que esté muy comprometido. Ahí es donde hay que crear equipos de excelente aportación, para que todo el mundo sienta que es útil lo que aporta y sobre todo para ayudar a que entre todos se sea capaz de tejer un escenario nuevo. La suma de ambos generará una red profesional colaborativa muy importante que además estará enfocada en las personas, que es lo que en estos momentos necesitamos. Si pasamos a los objetivos, aquí tendréis la última de las preguntas o de las cuestiones dentro de este sondeo que estamos haciendo y que es, si no recuerdo mal, ¿qué clase de liderazgo crees que debe desarrollarse en un contexto crítico? Veremos un poco más adelante el liderazgo, pero dentro de los objetivos que vamos a tener os puedo anunciar que como objetivos el esencial es dar ágil respuesta a problemas complejos en entornos en evolución y cambio constantes con un amplio margen de error.
Esto es muy importante porque en el momento que tenemos un margen de error elevado, el miedo nos puede paralizar, que como sabéis, cuando se perpetúa es una emoción tremendamente disfuncional. Paralelamente tenemos una necesidad de definición de contextos profesionales o de gestión a medio y a largo plazo. No olvidemos que nos encontramos ante un enemigo muy duro, muy incierto y que no sabemos muy bien cómo vamos a combatir. Este es COVID-19 y en el que la ciencia está volcando todos sus esfuerzos para lograr un tratamiento o una vacuna en un plazo pues lo más breve posible. ¿Qué sucede? Que si esto no se logra, el horizonte profesional que nos espera es de un confinamiento intermitente posiblemente a lo largo del corto medio plazo. Tenemos que aprender a trabajar en ellos. No podemos pensar que esto es cosa de un mes y que luego ya todo volverá a ser como antes, porque probablemente va a ser difícil que todo vuelva a ser como antes, incluido el trabajo. Tendremos que acostumbrarnos a lidiar con los tres primos, con el teletrabajo, con el trabajo por medios remotos y también con la gestión pública crítica. Y alternarlos y acostumbrarnos a trabajar con ellos en función de la escalada o desescalada que se produzca de aquí a los próximos meses e incluso al próximo otoño. Cierto es que también dentro de los objetivos tiene que haber uno esencial, que es la necesaria redefinición de la prevención de riesgos laborales en garantía de la salud pública y la conservación de la salud laboral. Una prevención de riesgos muy centrada también en los riesgos asociados al concepto de teletrabajo, de trabajo remoto, y también en base a modelos flexibles y en constante evolución, porque, como digo, no tenemos cultura social en España, por lo general, y sobre todo en el ámbito público, de teletrabajo, y todavía pues, está por explorar las consecuencias y el impacto que desde el punto de vista preventivo pueda tener en las personas. La formación en ese punto es esencial. Tenemos que intentar ampliamente que el personal que forme parte de los equipos humanos en los que nos integramos o que estén a nuestro cargo desarrollen aprendizaje en nuevas destrezas. En el ámbito del sector público, con carácter general, tenemos una formación, o hemos tenido, salvo honrosas y loables excepciones, entre las que me gusta citar al Instituto Andaluz de Administración Pública, una formación dirigida fundamentalmente a la promoción profesional. Yo es que me formo porque quiero promocionar. Bueno, eso está muy bien, es muy bueno, muy interesante y muy positivo, pero en estos momentos quizá el horizonte de promoción no sea tan importante como el horizonte de convertirte en tu propio héroe y poder aportar a la sociedad lo que necesita adquiriendo competencias digitales, adquiriendo un perfil innovador y dando lo mejor de ti mismo al equipo y al grupo humano en el que te desarrolles en contextos complejos. De este modo necesitamos modelos de gestión pública ágiles, digitales y colaborativos. La última de las herramientas, y que a mí me gusta mucho hablar de ellas, es el liderazgo. Y en este sentido os quiero contar una experiencia y una historia que probablemente os va a gustar. Me gustaría plantearos si creéis que un nuevo modelo de liderazgo es posible o realmente es que creéis que no es nuevo y que ya era viejo. Me gustaría contaros la odisea del endurance, que además se recoge en este libro. Como veis, me gustan mucho los libros, que tuve la oportunidad de comprar hace un montón de años, creo que en el año 2009, en una exposición que hubo en el Real Jardín Botánico de Madrid sobre la odisea en la Antártida de Ernest Shackleton. Ernest Shackleton era un explorador británico que en el verano de 1914 puso en marcha la expedición del Endurance. Endurance significa resistencia y el Endurance era un barco con el que tenían intención de desplazarse hasta la Antártida y atravesar la Antártida de costa a costa por el Polo Sur. El bueno de Shackleton llegó allí con un equipo humano y, bueno, tras navegar por la Antártida tuvieron la mala suerte de colisionar contra un bloque de hielo y quedaron 5 meses atrapados en el mar de Weddell. Su barco se quedó atrapado y, bueno, pues empezaron a especular con la posibilidad de que el bloque de hielo se fuese deshaciendo y pudiesen salir de allí. La cuestión es que pasaron 9 meses y el bloque de hielo lo que hizo fue romper el barco en 1000 pedazos. Los alimentos escaseaban, la moral de la tripulación también. Llegaron al extremo de que ante la escasez de alimentos pues tuvieron que sacrificar a los perros que les acompañaban y alimentarse con ellos. Situaciones límite y muy dolorosas, pero ciertamente no podían salir de allí. Shackleton se planteó el que estaba llevando una muerte más que probable al equipo humano, que estaba a su cargo, de manera que decidieron desmontar el barco, construir embarcaciones o balsas, intentar refugiarse en alguna otra isla y algunos de ellos llegar a algún lugar desde donde allí pudiesen pedir auxilio. Bueno, curiosamente y contra todo pronóstico,
lo lograron. Y no solo lo lograron, sino que lograron volver los que se fueron en esa expedición de búsqueda de ayuda para rescatar al resto. No murió ni uno solo de ellos y además consiguió que ninguno de ellos se hundiese psicológicamente, o al menos con secuelas graves. De manera que este liderazgo de Ernest Shackleton y la odisea del endurance nos sirve de mucho en estos momentos tan delicados donde parece que nada tiene solución. Es un liderazgo que tiene unas notas características muy importantes, como son la persistencia, la solidez, la empatía, la innovación y la ilusión. Persistencia, porque Shackleton, contra todo pronóstico, no se rindió. Solidez emocional, ¿por qué? Pues porque él conservó en todo momento una templanza y una cabeza que es digna de elogio en una situación tan límite. Fue empático porque fue capaz de identificar a lo largo de la expedición pues, todos aquellos problemas anímicos, psicológicos que ciertamente la tripulación tuvo. Si leéis el libro, os he dejado en la bibliografía la referencia al libro de Caroline Alexander, Atrapados en el hielo, de 2019, que lo tenéis editado en español. Innovación, desarrolló un liderazgo innovador. ¿Por qué? Porque para animar a la gente a su cargo incluso hizo concursos de cortes de pelo, a cada cual más llamativo, pues para animarlos un poco y realizaba dinámicas de interacción social y nunca perdió la ilusión por lograr rescatarlos a todos. De manera que en muchas ocasiones hay que redefinir dentro del modelo de liderazgo la jerarquía en contextos críticos, reorientar este papel de dirección pública en entornos de trabajo remotos. ¿Por qué? Porque hay que crear equilibrio desde la cúspide. Tenemos que intentar no caer en el autoritarismo, pero sí en las dos Cs y la E, el control, la confianza y el equilibrio. No se puede convertir en un caos, es difícil, pero hay que intentar conservar también un cierto equilibrio, no podemos entrar en bucle, llorar, ponernos muy nerviosos, porque si todo lo hacemos, entonces todo el equipo falla. Pero cierto es que hay que mantener el equilibrio y transmitir mucha confianza y mucha seguridad a los equipos humanos a vuestro cargo. También es cierto que esto es un aprendizaje y un compromiso constante como cultura corporativa. Que esto nos sirva para que en sucesivas ocasiones en las que bueno, pues las circunstancias vitales nos lleven a tener que estar confinados, sepamos organizarnos, conservar el equilibrio, desarrollar un liderazgo innovador, empático, sólido y persistente y sobre todo ilusionado para no caer en el riesgo del caos, porque no es lo que necesita la sociedad en estos momentos y si tiene que haber una brújula y un horizonte en este momento tiene que ser la brújula de lo público. Insisto nuevamente en la importancia de las cualidades y los valores humanos. Tenéis que encontrar el sentido a vuestra vida. Yo he tenido que la suerte de encontrarlo en el servicio público. Supongo que muchos de los que me estáis escuchando también, porque hay grandes profesionales en lo público y sobre todo conceptos tan importantes como la inteligencia emocional, que parecen tan abstractos, pues pongámoslos en práctica. Es cierto que hay muchos libros. Yo hace muchos años me hice con el de Daniel Goleman la práctica de la inteligencia emocional, que cierto es que una cosa es leerlo y otra ponerlo en marcha, pero os lo recomiendo porque no hay mejor inversión que la inversión en los equipos humanos. Por último, me gustaría mucho insistir en la importancia de la comunicación, porque es cierto que en momentos críticos, para poder ejercer ese liderazgo que hemos visto, para poder poner en marcha entornos colaborativos de trabajo virtual, implementar trabajo remoto, gestión pública crítica, metodologías ágiles, hay algo muy importante que es saber comunicar. No soy una experta en comunicación y en este sentido tenéis un gran referente que es Amalia López Acera, compañera también en Mujeres del Sector Público y una gran comunicadora, de las mejores que conozco, pero cierto es que comunicar, en mi modesta opinión, no es informar. Informar es volcar, transmitir o trasladar datos o una información concreta o unos hechos concretos. Comunicar es diferente. La comunicación implica una conexión, implica llegar, implica lograr también la comprensión por parte del receptor. En contextos críticos es cierto que nos movemos en una incertidumbre muy elevada y en una alta viralidad de la información, como hemos podido observar todos en carne propia, porque los móviles echan humo, los grupos de WhatsApp con información viral que no se sabe si es oficial, si no lo es. En ese sentido, la comunicación es muy importante. En entornos remotos, la comunicación adquiere una mayor complejidad y dificultades, precisamente por esa falta de interacción cara a cara y porque en muchas ocasiones todos sabemos que un correo electrónico fuera de contexto, sin conocer a quien nos lo envía, un WhatsApp fuera de contexto, pues puede llevarnos a interpretaciones y a un conflicto interpersonal, a veces un poco absurdo, que en estos momentos no necesitamos. Es muy importante que la información goce de claridad, de concisión, de racionalidad y de sincronicidad, que sea en tiempo real. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy importante de proporcionar seguridad profesional y soporte personal y emocional a los equipos humanos a nuestro cargo. Vale, que no sean los últimos en enterarse, pero que tampoco
les avancemos noticias fake, que no estén contrastadas, que no los sobresaturemos de información, porque deben tener la información justa para poder desarrollarse y no crearles más incertidumbre, ni más angustia, ni sobre todo más de la que sean capaces de procesar o abarcar. Y también es muy importante lograr la alineación estratégica en los procesos de comunicación interna en cada organización, en cada administración, porque en muchas ocasiones la información interna y los procesos de comunicación interna son ajenos a la comunicación institucional y en este sentido es muy importante que no vayamos desencaminados para poder lograr que nuestros propios trabajadores tengan también una sensación de confort y de seguridad y de lo que se les está trasladando es lo mismo que al resto de las personas. Hay una frase que me ha gustado mucho porque durante los últimos días la Harvard Kennedy School en Estados Unidos ha desarrollado una formación para directivos y mandos muy interesante en la que ha participado dentro de ese ciclo de videocharlas Barack Obama, el que fue presidente de los Estados Unidos de América. Y ha dicho algo muy bueno y muy concreto, que es que en tiempos críticos la verdad es lo primero. Cierto, la importancia de la información veraz, por dura que sea. Vivir en la ignorancia no es bueno para nada, y mucho menos en los supuestos de sacrificio y esfuerzo a la sociedad, ¿no? En los que vais a pedir un sacrificio y un esfuerzo extra al personal, a los equipos humanos a vuestro cargo. Bien sea colaborar, bien sea trabajar de una manera distinta, ya sea un mayor grado de compromiso con lo público, con la organización. Es fundamental. Es importante dentro de la comunicación no perder un horizonte esencial. La comunicación tiene que ser breve y concisa. Tiene que buscar analogías para la comprensión, poner ejemplos, analogías de situaciones parecidas o similar a lo que queremos decir. Es bueno también personalizar la crisis, porque nos está afectando a todos, desde el personal a nuestro cargo, a los directivos, a los cargos públicos, a los gestores públicos, a los gobernantes de los estados y a nivel mundial. Esto nos afecta a todos y es importante que también los equipos humanos a vuestro cargo sepan que a vosotros de una u otra medida también os está afectando porque implica que hay una parte humana que en estos momentos más que nunca también necesitamos compartir. Y también es muy positivo observar la regla de los tres ejemplos. Cuando queráis explicar algo, trasladar o comunicar, no pongáis más de tres ejemplos. Yo no sé si conocéis un ejemplo de la naturaleza que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es el número hasta el que saben contar, o eso creen los biólogos, determinadas aves. No sé si habéis visto alguna vez por el campo o en los estanques o en los ríos a un pato o a una mamá pato con tres crías de patito. Si tiene más de tres, y lo habéis visto porque en algún documental se puede comprobar, veis que cuando quiere cruzar un río a nado, espera a que pasen los tres patitos, tres de las crías, y después va ella. Si tiene más crías, no espera por ellas, porque al parecer los etólogos o biólogos del comportamiento han logrado detectar que algunas aves solo saben contar hasta tres y todo lo demás sobra. Entonces, en ese sentido, observad la regla de los tres patitos o los tres ejemplos cada vez que queráis comunicar algo. No dais más de tres, porque sobresaturamos de información y parte de las debilidades que tienen en estos momentos las herramientas o los mecanismos de comunicación son el no revisar la información, el no establecer sistemas de seguridad que minimicen la viralidad de la información que se canalice o posibles fugas o no garantizar la precisión máxima de los contenidos. A mí me gustaría hacer una serie de reflexiones de cierre, porque estamos llegando ya, pues creo, al límite de la hora, para invitaros a explorar las metodologías ágiles que, ojo, insisto mucho, tenemos un marco normativo en el ámbito de recursos humanos, el servicio del sector público, que no nos permite saltarlo y, sobre todo, que es de todo menos ágil. Es muy garantista, es estupendo, nos da un marco con muchas posibilidades, pero sujeto a normativa de desarrollo es difícil poner en marcha metodologías ágiles. Pero en cuanto a espacios virtuales, a dinámicas de trabajo colaborativas e interacción, pensad que el ciclo ágil es definir, construir, liberar y intentar replantearse si con ello no nos funciona. Y esto en espacios virtuales lo podéis poner en práctica de una manera maravillosa en estos momentos. Pensad que tenemos una caja llena de piezas de colores que somos cada uno de nosotros, un Lego de colores que tenemos que el reto de montar. Nos hemos destruido, ha venido un virus para mostrarnos con toda su crudeza la vulnerabilidad que tenemos y que en estos momentos ese castillo que teníamos se nos ha caído. Tenemos que reconstruirlo porque sigue siendo de colores y sobre todo crear espacios virtuales donde podamos trabajar, desarrollar y dar lo mejor de nosotros a lo público. Os deseo mucha suerte a todos y me gustaría dedicaros una frase en estos momentos tan complicados que es del escritor francés Albert Camus, que hace muchos años leí, que decía que en las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Ese verano está dentro de vosotros. Ese verano volverá, esos paseos por el mar,
ese sonido de las olas, ese calor del sol y hasta volverán esas cañas al borde del mar. No sabemos cuándo, pero volverán. Quedaos con esa imagen, quedaos con ese horizonte y pensad que tenemos que dar lo mejor a lo público porque se lo merece toda la sociedad, que podamos volver a disfrutar de lo más parecido a lo que teníamos antes. Wolters Kluwer, innovando juntos.